Thunderbolts se siente muy diferente a todo lo que ha hecho Marvel últimamente, y lo digo de la mejor manera posible. Parece que Marvel se acordó otra vez de lo que era hacer cine con esta película, porque estuvo genial. Así que quiero hablar sobre lo que hizo funcionar a Thunderbolts desde su historia, cinematografía, el cast y obviamente lo que realmente diferencia a esta película de las demás del UCM. Porque esta no solamente es una buena película, esto puede marcar un antes y un después en las películas de Marvel, y espero que lo haga. Desde la dirección más seria de la película, los tonos oscuros, el tratamiento de la salud mental, el desarrollo de personajes que tal vez fueron olvidados en otras series y la mejor Florence Pugh que hemos visto en proyectos de Marvel. Todo esto, incluso hasta Sentry, que es un personaje nuevo, se siente más humano y complejo que muchos héroes que llevan ya años en la pantalla. Así que tenemos que hablar de Thunderbolts. Yo soy Paz, y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine y el entretenimiento, así que suscríbete si te gusta todo esto. Thunderbolts es una película que por fin cierra la fase 5 del universo de Marvel, así es, ya llevamos 5 fases. Thunderbolts es la película que va a cerrar esta fase para prepararnos hacia una nueva era. Y esta película de Thunderbolts es básicamente Suicide Squad de Marvel, solo que no son necesariamente criminales. Son 5 personas que están increíblemente dañadas y con problemas que tienen que hacer un equipo para poder vencer a una amenaza mayor. Esto incluyendo a la única persona buena, entre comillas, que resulta que también está dañado. Así que este equipo tiene que aprender a trabajar juntos, superar sus traumas y aprender uno del otro hasta formar una familia. Si hay algo que tengo que decir de esta película es que el cast y la química que tienen funciona bastante bien. Cada integrante de esta nueva familia, que son los Thunderbolts, encajan muy bien uno con el otro, a pesar de que en otras series de Marvel o en otros proyectos eran un poquito desconocidos o no llamaban tanto la atención, pero esta película logró que estos funcionaran bastante bien por separado y juntos. Por ejemplo, Noticias de Cine del MCU dice: esto prueba de que una buena escritura puede convertir a un personaje odiado en uno de los más favoritos de los fans. Y sí, mucha gente había odiado a este personaje de Capitán América cuando salió por primera vez en la serie de Falcon, y la verdad es que en esta película también puedo decir que fue uno de mis favoritos de este personaje. Tenía líneas muy graciosas, así también como un fondo más profundo hacia su personaje, aunque no fue tan explorado como otros personajes, sí hubo un fondo ahí bastante interesante y se volvió un personaje muy bueno, la verdad. Y lograr esta química entre todos estos personajes no es nada fácil, y algo que facilitó todo esto o que remarcó bastante fue la escritura de esta película, que fue lo que ayudó a que esto funcionara mucho mejor. Y no solo esto, sino también el mensaje de la película, que hace que nuestros protagonistas tengan una historia en común. Y ese mensaje es muy importante para esta película porque era algo que Marvel tal vez ya había perdido un poco. Sus películas no se sentían tan profundas como antes, y Thunderbolts trae algo nuevo y algo fresco que hace que esta película tenga un peso emocional bastante fuerte. Por lo que Thunderbolts utiliza este mensaje emocional, que es el trauma y los conflictos personales, para unir a este grupo de personas y que puedan empatizar, por así decirlo, uno con los otros, y que de alguna manera esa sea la conexión, lo que los une. Por ejemplo, Brandon Davis dice: Thunderbolts es para todos aquellos que alguna vez se han sentido insuficientes. Florence Pugh es su brillante corazón, con David Harbour con una imagen perfecta de la vida. Realmente tiene algo que decir sobre la autoestima y el crecimiento personal. Además tiene mucha acción, realmente fantástica, me encantó. Justamente Brandon aquí en su review remarca que esta película tiene un peso emocional bastante fuerte, y esto no es nada extraño, porque el director de esta película de Thunderbolts trabajó en una serie de Netflix llamada Beef, que fue aclamada por todos por el peso emocional de la serie, y esto que aplicó en Beef lo pasó hacia Thunderbolts, porque Thunderbolts es una película que aborda temas serios como la salud mental, las heridas físicas y psicológicas de cada uno de estos protagonistas, pero asimismo como que mantiene este toque del UCM en el que tal vez agrega un poquito de comedia o humor negro por algún otro lado, pero lo suficiente como para no quitar el peso de la historia, como por ejemplo dice aquí Leo Rydell, que dice: hay una escena en Thunderbolts entre Yelena y Red Guardian que es tan poderosa emocionalmente que me dio escalofríos en el cuerpo. No recuerdo una película de Marvel que aborde la soledad y la lucha interna con tanta valentía y belleza como Thunderbolts. Y es que sí, Thunderbolts es una película que verdaderamente tiene temas bastante serios que no habían sido abordados, yo creo, nunca en una serie o en una película de Marvel como en esta. Fue un mensaje bastante interesante que exploraron a lo largo de esta película, y no soy el único que lo piensa. Por ejemplo, también Sean Chandler dice: realmente me gustó Thunderbolts. Trata abiertamente sobre la depresión, la soledad y el propósito. La idea es que son personajes rechazados. 2/3 son principalmente acción terrestre y 1/3 es una pesadilla con influencias de terror. Parece que el UCM se está consolidando y avanzando hacia algo nuevo. Y verdaderamente sí, se siente como que esto es un reinicio hacia el UCM, se siente como que esta va a ser una nueva etapa que espero que sigan siguiendo. Más que nada porque la película, en vez de enfocarse en un villano a derrotar o en una amenaza grande, lo que se enfoca es en el desarrollo de personaje de cada uno de los personajes, ahora sí que vemos en esta película de Thunderbolts, por lo que la película se centra más en su salud mental y en todo lo que tienen que pasar por los problemas que tienen cada uno. Que justamente Justin Lawrence recalca esto diciendo que Thunderbolts es la historia más humana del UCM hasta la fecha. Da un giro radical, no se trata de salvar al mundo, sino de salvarse a uno mismo, una inmersión profunda y emotiva en la mente de los inadaptados de Marvel.
Marvel, que demuestra que incluso los personajes más inesperados necesitan apoyo. Este es un MCU de primera. Y tiene mucha razón, esto es algo que James Gunn lleva haciendo bastante tiempo, que es traer a personajes que casi nadie conoce y hacerlos mucho más profundos y darles una nueva historia que haga que de repente todo el mundo los ame. Y siento que esto pasó con Thunderbolts. Aquí, como dice Justin, esto fue algo que impactó bastante a la película y nos dio a unos personajes que habían sido un poquito olvidados y los trajo de vuelta a que fueran mucho más interesantes y se sintieran como una familia de verdad. Y eso es lo que logra esta película y por eso siento que es muy buena. Pero algo también increíble de esta película y algo que definitivamente brilla, bueno, no algo, alguien, es Florence Pugh, porque ella estuvo brutal en esta película. Florence Pugh se lleva completamente la película con su papel de Yelena. Definitivamente es algo extraordinario. Por ejemplo, SK dice: Florence Pugh como Yelena fue sin duda lo mejor de la película y su actuación fue simplemente buena, especialmente las partes emotivas, que no sorprende por lo gran actriz que es, lo logró. Y tiene mucha razón, la manera en la que Florence Pugh logra transmitir todo esto que está sintiendo su personaje, desde la desesperación hasta la búsqueda de propósito y la soledad que puede sentir, todo esto son cosas que Florence Pugh logra transmitir hacia nosotros, la audiencia, de manera perfecta, por lo que hace un muy buen trabajo. Y así demostrándonos una vez más por qué somos tan afortunados de que Florence Pugh esté trabajando con Marvel y que no esté siendo desperdiciada, porque hay muchos actores de buena calidad que son desperdiciados por Marvel, pero Florence Pugh vino a demostrar una vez más porque es uno de los talentos más grandes que tiene Hollywood, y tenerla en una película de Marvel en la que la película tiene un toque muy emocional y muy profundo es algo que definitivamente hay que disfrutar y agradecer. Por ejemplo, Raquel Lishman dice: Thunderbolts demuestra que Florence Pugh puede y debe liderar el UCM, una mirada desgarradora a la sensación de soledad y de no ser suficiente. Es un hermoso camino a seguir para Marvel. Pugh es una figura a tener en cuenta, pero no olvides llevar pañuelos. Definitivamente Florence Pugh tiene una de las escenas más poderosas de toda la película. Cada que ella aporta este peso emocional hacia la película, funciona todavía aún mejor y hizo un muy buen trabajo. Pero Florence Pugh no fue la única que hizo un excelente trabajo, porque también tenemos que aplaudirle al villano de esta película, bueno, villano entre comillas, antagonista de esta película, Sentry, que el actor que lo interpretó fue Lewis Pullman, y este personaje sin duda no decepcionó. De alguna manera Lewis Pullman como Sentry logra ser intimidante, pero al mismo tiempo tierno, es una sensación extraña, ¿sabes? Y una de las cosas que me encantó sobre su personaje es la profundidad que le dieron a él en general, porque Sentry termina siendo un antagonista en la historia que trata temas muy serios como los traumas y el vacío que pueden sentir algunas personas, y todo eso literalmente lo convierte como si fuera una especie de villano, y eso está muy bien. Por ejemplo, Yubi Cinéfilo dice: lo mejor de Thunderbolts es su antagonista Sentry, es extremadamente poderoso, posiblemente el más fuerte hasta la fecha en el UCM. Tratan de una manera muy inteligente y original el controlar su poder para que no sea un completo despropósito. La psicología de Sentry es brutal, y es que sí, si ponías a estos 5 locos contra Sentry en su máximo poder, no iban a poder con ellos, lo iban a destruir a nuestros Thunderbolts y no iba a haber más películas. Entonces, en vez de convertir a Sentry en esta especie de dios todopoderoso, intentaron poner un lado más vulnerable, un lado más humano hacia el personaje, para que estuviera también más balanceado y obviamente también para darle más profundidad a la historia, lo que funcionó perfecto, porque de esta manera convirtió a este personaje en uno muy interesante de la película, al que definitivamente quiero ver más porque es complejo, es divertido. El personaje de Sentry me encantó. Además, en toda la película no se cansó de soltar aura. Literalmente hay unas escenas de pelea que tiene que son una locura, y también cuando está en esta especie de sombra ahí, cuidado que da miedo. Pero una de las cosas que más me gustó de esta película, que agradezco bastante, es que por fin no se siente como la película que va a poner a algo más, ¿sabes? No se siente como una película que está ahí nada más para revelar lo que sigue para Marvel. Esta es una película que funciona por su propia cuenta y eso se agradece bastante. Esta no es una película puente, no es una escena postcréditos de 2 horas y media. Por ejemplo, aquí Sofía dice: cuando digo que el MCU está de vuelta, me refiero a que están de vuelta a hacer este tipo de películas que no recaen en la nostalgia, o el fanservice, o los cameos, o ser una secuela de una película que salió antes de Endgame. Así que sí, Marvel está de vuelta con Thunderbolts, y es esto, Marvel está de vuelta porque está haciendo proyectos que funcionan por su propia cuenta, y eso lo puedo decir porque estoy seguro que Los Cuatro Fantásticos también va a ser un proyecto que funcione por su cuenta, que al final va a tener un poquito este puente que tanto caracterizaba al UCM, pero que va a igualmente funcionar como película individual. Entonces yo creo que estamos de vuelta, yo creo que Marvel tiene que seguir este camino. Pero todo esto sobre el tema de la película, sobre lo emocional que fue, sobre el peso de la historia, no fue lo único que hace que esta película sea diferente a todo lo que hemos visto de Marvel, sino porque también tiene cosas muy interesantes, como que los actores
literalmente hicieron la mayoría de sus acrobacias. Por ejemplo, Florence Pugh literalmente saltó del segundo edificio más alto de todo el mundo para esta película. Sí, literalmente se aventó un Tom Cruise. De hecho, Kevin Feige no la iba a dejar porque aquí Discussing Film dice: Florence Pugh dice que le envió un correo electrónico a Kevin Feige para convencerlo de que la dejara saltar del segundo edificio más alto del mundo para Thunderbolts. Florence decía: estaba haciendo una Karen descarada enviándole un correo a Kevin Feige diciendo: esto hará maravillas para la gira de prensa, tenemos que hacer esto. Y saben que Florence Pugh, siendo la estrella que es, tuvo mucha razón, porque esta campaña realmente funcionó y le dio mucho marketing a la película. Por ejemplo, el segundo edificio más alto del mundo, que fue donde saltó, se iluminó en la noche de estreno de la película Thunderbolts. Y como puedes ver, se ve espectacular, se ve genial, y todo esto ayuda a que la película pueda tener más alcance para más personas. También algo muy interesante es que la mayoría de las cosas que ves en esta película son reales en cuanto a las secuencias de acción, claro. Por ejemplo, este tweet dice: Sebastian Stan dice que se centraron en los efectos prácticos por encima de los efectos de CGI. También dijo: hicimos acrobacias reales. Cuando ves explotar un camión, es un camión explotado, no es CGI. Marvel realmente quería que esto tuviera su propia sensación. Hubo muchas cosas en la película que se hicieron de verdad de forma práctica, y eso ayuda mucho porque la gente es inteligente. Creo que el público simplemente lo sabe, y no solo lo sabemos, sino que se siente. Estás viendo esta película y tú dices: ok, se tomaron el tiempo de explotar un coche, de mandarlo a volar, ¿sabes? El CGI en Marvel últimamente no ha estado increíble, y es bueno que se estén tomando el tiempo de hacer todo esto práctico como antes. Y no solamente estas acrobacias, sino que por fin esta película también se ve muy bien visualmente. Últimamente películas de Marvel se han visto muy grises, muy planas, y Thunderbolts trae una paleta de colores un poco más de acuerdo a la película. En la paleta de colores de los Thunderbolts vemos colores azules, grises, negros, y todos estos son colores que nos permiten meternos más en la trama y en la profundidad del mensaje que tiene esta película para darnos. Algo muy interesante es que, por ejemplo, el director de Thunderbolts, Jack Schreier, dice que el diseño de The Void se inspiró en las sombras de los bombarderos de Hiroshima. Y esto es un detalle bastante interesante porque combinas horror de la vida real, claro, con horror en la película. Entonces todo esto son decisiones creativas que definitivamente se agradece que estén teniendo en Marvel. Se ve que están intentando traer de vuelta lo que hacía grande a Marvel, y no solo están trayendo de vuelta, sino que están innovando todavía, y eso es algo que se agradece. Así que sí, este puede ser el primer paso para una nueva era de Marvel que continuará con los Cuatro Fantásticos, y de verdad esperemos que siga avanzando todavía más allá. Thunderbolts, en mi opinión, fue una película que me encantó y me trajo de vuelta este sentimiento de Marvel que todos conocemos. Cuéntame qué te pareció Thunderbolts, ¿te gustó? ¿No te gustó? Gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el siguiente. Y Marvel, por favor, haz más películas así. Por favor.